Hola a todos los chicos que visitan YouTube. Mi nombre es Sandra Mercedes y a continuación voy a presentar el capítulo 1 de Lógica y Conjuntos, la introducción. Todos estamos familiarizados con la idea de que algunas personas poseen una mentalidad lógica mientras que otras no. No siempre resulta sencillo seguir razonamientos o argumentos extensos para obtener conclusiones válidas. Nosotros trabajamos con argumentos dentro de la lógica aristotélica, donde todo argumento debe ser verdadero o falso. No existe una tercera posibilidad. Para poder manejar y operar entre estos argumentos, el lenguaje usual puede resultar ambiguo respecto a la validez de los argumentos. La frase: pon el sobre que te sobre la mesa, sugiere que la palabra sobre tiene 3 diferentes significados en la misma oración. Por ello, se necesita de un lenguaje que sea más preciso, como la lógica simbólica. Su propósito consiste en establecer un nuevo lenguaje, el cual se puede utilizar para simplificar el análisis de argumentos lógicos complicados. La lógica simbólica es la rama de las matemáticas que nos permite reconocer la validez de una argumentación, así como también nos proporciona las herramientas de razonamientos necesarias para elaborar demostraciones irrefutables y convincentes. Una parte importante de las matemáticas son las definiciones. Estas en general no responden a la pregunta ¿qué es?, sino la pregunta ¿qué característica tiene? Además, las definiciones tienen una parte conceptual, ¿qué significa?, y una parte operativa, ¿cómo se trabaja? A continuación voy a presentar al matemático alemán Gottfried Leibniz, del año 1646 a 1716. Leibniz fue el primero en concebir este planteamiento, cuando a la edad de 14 años intentó reformar a la lógica clásica. En 1666 deseaba crear un método general en el cual todas las verdades de la razón serían reducidas a una especie de cálculos, llamado a la lógica simbólica, característica universal. El sueño de Leibniz no se realizó hasta que Boole separó los símbolos presentes en las operaciones matemáticas de los conceptos sobre los cuales operaban y estableció un sistema factible y sencillo de la lógica simbólica. A continuación vamos a presentar al matemático inglés George Boole, del año 1815 a 1864. En 1854, Boole expuso sus ideas en su obra Investigación de las leyes del pensamiento. Desgraciadamente, este trabajo no se recibió buena aceptación y no fue sino hasta que los ingleses Bertrand Russell y Alfred utilizaron la lógica simbólica en su obra Principia Mathematica, que en el mundo de la matemática dio importancia a las ideas propuestas inicialmente por Leibniz alrededor de 250 años antes. El álgebra booleana constituye un área de las matemáticas que ha pasado a ocupar un lugar prominente en el advenimiento de la computadora digital. Es usada ampliamente en el diseño de circuitos de distribución y computadoras, y sus aplicaciones van en aumento en muchas otras áreas. En el nivel de la lógica digital, una computadora en hardware trabaja con diferencias de voltaje, las cuales generan funciones que son calculadas por los circuitos que forman el nivel. En este capítulo se tratará de responder a la pregunta ¿cómo podemos llegar a ser más lógicos? Se pretende aplicar la lógica no solamente en el estudio de la ciencia, sino también en la vida cotidiana. Es necesario poder comunicarse de manera inteligente con los demás. Se requiere adquirir capacidad para analizar los argumentos de nuestros dirigentes y legisladores. Necesitamos ser consumidores inteligentes para analizar las aseveraciones de los anunciantes, bien sea que nos agrade o no. La lógica es una parte importante del mundo que nos rodea, y en este capítulo sentaremos las bases que nos ayudarán a ser definitivamente más lógicos. Gracias. Buenas tardes, me llamo Nancy Jacqueline Muñoz Rojas y les voy a dar a conocer sobre el tema lógica y conjuntos. La lógica es un método de razonamiento que no acepta conclusiones erróneas.
medida de su significado. Nada puede darse por supuesto, y las definiciones de diccionario no son normalmente suficientes. Por ejemplo, una palabra o grupo de palabras que declara, pregunta, ordena, solicita o exclama algo. Unidad convencional del habla o escritura coherente. Normalmente contiene un sujeto y un predicado, que empieza con mayúscula y termina con un punto. Sin embargo, en lógica simbólica, una oración tiene un significado más específico y se llama proposición. Definición 1.1. Proposición. Una proposición es una unidad semántica que o solo es verdadera o solo es falsa. Los elementos fundamentales de la lógica no son las preposiciones. Por ello, las oraciones que no son falsas ni verdaderas, las que son falsas y verdaderas al mismo tiempo o las que demuestran algún tipo de impresión, carecen de sentido, no son objetos de estudio de la lógica. Ejemplo 1.1. Oraciones que son preposiciones. Cinco es un número primo. Menos 17 más 38 menos 21. Todos los números enteros son positivos. Vicente Rocafuerte fue el presidente del Ecuador. Las oraciones anteriores, expuestas con preposiciones, ya que no son verdaderas o falsas. Todas ellas pueden ser calificadas por el lector con precisión y sin ambigüedades o subjetivismos. Usualmente, las primeras letras del alfabeto español en minúscula se usan para representar proposiciones. Ejemplo 1.2. Esta de aquí se la puede representar de la siguiente manera. A
Lava el auto, por favor. Hola, ¿cómo estás? Apúrate. Es otra. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. X más 5 igual a 9. Mañana se acabará el mundo. Otra. Listo. Las primeras 4 oraciones, que son estas: lava el auto, por favor. Hola, ¿cómo estás? Apúrate. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. Las cuatro oraciones no son preposiciones porque no se pueden establecer su valor de verdad. Generalmente las oraciones imperativas, exclamativas e interrogativas no se pueden establecer su valor. Las primeras 4 oraciones: 1, 2, 3, 4. Lava el auto, por favor. Hola, ¿cómo estás? Apúrate. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. Esas 4 oraciones que acabo de indicar no son preposiciones porque no se puede establecer su valor de verdad. Generalmente las oraciones imperativas, exclamativas e interrogativas no son preposiciones. El quinto, que es este: X más 5 igual a 9. No es una preposición, ya que el valor de X, que es este, no es preciso y por lo tanto no se puede establecer su valor de verdad. La sexta, que es la siguiente: mañana se acabará el mundo. No es una preposición porque su valor de verdad no se puede determinar. Definición 1.2. Valor de verdad. El valor de verdad de una preposición es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la preposición. Este puede ser verdadero o puede ser falso. Usualmente al valor verdadero se lo asocia con
en inglés y se le puede escribir true. Mientras que el valor falso se lo asocia con. Le podemos escribir 0, la F y false, que es en inglés. Se podría utilizar cualquiera de ellas, pero la convención a seguir en el texto será el uso de 1 y 0. Tomando como referencia al sistema de numeración binario, en el ejemplo 1.1 podemos observar que el valor de verdad de la segunda proposición de verdad es verdadero, mientras que el valor de verdad de la tercera proposición es falsa. Es verdadera, verdadera y de la tercera es falsa. Verdad y falsedad pueden considerar simplemente como los valores lógicos de la unidad semántica descriptiva con sentido completo. Ese valor es lo que más nos interesa sobre una preposición. Definición 1.3. Tabla de verdad. Una tabla de verdad es una representación de los posibles valores de verdad que podría tomar una preposición. Las tablas de verdad sirven para mostrar los valores, las relaciones y los resultados positivos al realizar operaciones lógicas. Gracias. A continuación, mi compañera. Hola, mi nombre es Eloisa Valencia. Yo voy a hablar sobre la construcción de tablas de verdad. Tenemos la proposición A. La tabla de verdad nos queda de la siguiente manera. Nos queda un valor falso y un valor de verdad. Si tenemos dos proposiciones, la proposición A y la proposición B. En la proposición A tenemos dos valores falsos y dos valores verdaderos. Y en la proposición B tenemos un valor falso, uno verdadero, uno falso y uno verdadero. Si tenemos tres proposiciones, cuyas proposiciones son A, B y C, en la proposición A tenemos cuatro valores falsos y 4 valores verdaderos. En la proposición B tenemos 2 valores falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y 2 verdaderos. En la proposición C tenemos un valor falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso y uno verdadero. Y de esta manera tenemos las construcciones de las tablas de verdad. La cantidad de combinación de las filas de las tablas de verdad se determina según las proposiciones determinadas la cantidad de la combinación de las filas de las tablas de verdad dependen de la cantidad de las proposiciones existentes. Hola, mi nombre es Eloisa Valencia. En este momento voy a tratar sobre la construcción de tablas de verdad. Si tenemos una proposición A, la tabla de verdad nos queda construida con un valor falso y un valor verdadero. Si tenemos dos proposiciones A y B, la proposición A nos queda, construyendo la tabla de verdad nos queda 2 valores falsos y 2 valores verdaderos. Mientras que la proposición B nos queda un valor
falso, uno verdadero, uno falso y uno verdadero. Si tenemos tres proposiciones, cuyas proposiciones son A, B y C, la proposición A nos queda con 4 valores falsos y 4 valores verdaderos, mientras que la proposición B nos queda con 2 valores verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y 2 verdaderos. La proposición nos queda con un valor falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso y uno verdadero. La cantidad de combinación de las filas de la tabla de verdad está determinada de la cantidad de las proposiciones Pon pausa que no veo. No. A ver, la cantidad de las combinaciones de las filas de las tablas de verdad dependen de la cantidad de las proposiciones presentes en la expresión lógica. A continuación vamos a tratar sobre los operadores lógicos objetivos. Al culminar esta sección, todos podrán dar claras definiciones sobre los operadores lógicos. También podrán identificar el comportamiento de estos operadores mediante su tabla de verdad. También dice que en nuestro lenguaje común, las tablas. Pon pausa. En nuestro lenguaje común usamos frecuentemente las proposiciones más complejas, no tan simples. Tenemos ejemplos sobre proposiciones simples. No te encontré en casa. Fui al banco y estaba cerrado. Tengo un billete de $5 o un billete de $10. El carro de Juan o es azul o es verde. Si me gano la lotería, entonces puedo donar dinero a una fundación. Estudio la universidad solo si me esfuerzo más. Surge entonces la necesidad de definir los nexos de estas proposiciones, de los cuales se denominan operadores lógicos. Gramaticalmente, estos nexos en su mayoría son denominados parte inversa de la oración. Como nos podemos dar cuenta, todas estas proposiciones tienen un nexo, que ese nexo es el operador lógico. En la primera proposición que decía no te encontré en casa, el operador lógico es no. En la segunda proposición que es fui al banco y estaba cerrado, el operador lógico es y. La tercera proposición que dice tengo un billete de $5 o un billete de $10, el operador lógico es o. Si me gano la lotería, entonces podré donar dinero a una fundación. En esta proposición el operador lógico es entonces. La última proposición dice estudio
si estudio en la universidad, si solo si me esfuerzo. El operador lógico en esta proposición es sí, solo sí. Definición 1.4. Negación. La negación dice que es todo lo contrario de lo verdadero. Si tengo una proposición verdadera, la negación sería lo contrario. Sea A una proposición, la negación de A representa simbólicamente representada de la siguiente manera. La proposición A en negación sería representada simbólicamente a negada. Si a negada es una nueva proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. Si tengo la proposición A, en la tabla de verdad nos queda un valor falso y un valor verdadero. Si tengo la proposición A negada, nos queda todo lo contrario. La proposición que era falsa queda verdadera y la proposición que es verdadera queda falsa. Este operador lógico cambia el valor de verdad de una proposición si es una proposición verdadera. A negada es falsa. Si es A una proposición falsa, entonces A negada es verdadera. Si la negación de esa proposición es falsa, si esa proposición es falsa, entonces la negación es verdadera. La negación se representa con los términos gramaticales no, ni, ni, no es verdad que, también no es cierto que. Tenemos ejemplos de proposiciones de negación. Si tenemos una proposición A, tengo $10. La proposición A negada nos quedaría no tengo $10. No tengo $10. Tenemos otro ejemplo. Podemos decir que si tenemos una proposición dada A, no quiero hacer el viaje, podemos decir que la negación de esta proposición es quiero hacer el viaje o quiero ir de viaje. Gracias.